la semana siguiente te puedas inscribir. Pero Ok. no pasa nada en el sentido que no afecta a tu promedio ni nada. No es lo mismo que un aplazo. Sí, el aplazo obviamente sí, pero un ausente como digo, no afecta en nada, no te cambia en nada tu estado académico, para nada. Es Y disculpe, ¿no más, sabe si esto es solo en la cátedra de física o en general? no es en general, es reglamento de la facultad. Ah, Es más, es preferible que no se presenten si no si no se sienten en condiciones, porque el aplazo sí cuenta para el promedio. Y ya pierden una posibilidad de rendir, porque para rendir tienen tres posibilidades. El examen nuestro, por lo menos el de física, va a ser escrito, 5 preguntas o afirmaciones que ustedes digan si es verdadero o falso, y obviamente justifiquen por qué responden verdadero o por qué responden falso. ¿Está bien? Tienen una hora para responder, 50 minutos, va a haber distanciamiento, ustedes tienen que ir con barbijo, por supuesto. Se les toma la temperatura antes de ingresar, en la puerta hay alcohol, hay un trapo de piso mojado con alcohol, para, bueno, para que todos estemos más o menos protegidos, ustedes, nosotros. Sí, Juan Pablo, eh, vos podés elegir, ya no llega, creo, para el 7 elijo cálculo, para el 29 me inscribo en física, y así. O sea que hay 4 mesas en el periodo de julio-agosto, una ahora el 7, después el 29 y después los jueves siguientes. Y vos elegís si vas a rendir o no, y lo que quieras rendir. Hola, Nahuel. Eso es, como les digo, queda a criterio de cada uno. Profe, Sí, yo estoy regular en la materia. ¿Puedo rendir el 7 de julio? sí. ¿Ya están subidas al CIU las regularidades? Nosotros lo hemos subido al SIUYA. Ah, bueno, Debería porque figurar en tu estado académico. sí, porque no me deja inscribirme en las mesas. Me dice que no corresponde. No, ya no sé. Bueno, ya voy a El, hablar con la a facultad. ver, nosotros la subimos al SIU, y departamento de alumnos o dirección de alumnos da una validación a esa regularidad. Capaz que está faltando eso. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Sí? Pero nosotros todos, y los que hemos... hay algunos alumnos, 4, 5, 6, que tienen problemas, que no se les ha podido subir al SIU de lo que han regularizado, porque les faltan certificados del secundario. Y creo que el departamento de alumnos se iba a contactar con esos alumnos. Son 5, 6, 7 aproximadamente. Entonces, esos alumnos no figuran en el SIU, y, como les digo, tienen que regularizar la situación de los papeles que tienen que tener presentados. Pero sé que sección alumnos se va a encargar de contactarse con cada una de esas personas. Bueno, Hay gracias. otra cosa, si hay alguien de la licenciatura y profesorado acá ahora presente, recuerden que la materia es anual, no se suben regularidades. Tienen aprobada la primera parte. Falta rendir la segunda parte, que la van a rendir junto con las ingenierías cuando rindan Física 2. Aprobada la primera parte y la segunda parte, recién se les sube la regularidad. Para la gente de licenciatura y profesorado en matemática.
¿Más preguntas? Sí, yo, profe, ¿cuándo sería el recuperatorio del examen? 30 de julio. La Muchas gracias. misma, la misma modalidad, es decir, por turnos, el mismo tiempo y los exámenes diferentes. Profe, ¿cómo podría hacer una pregunta, más o menos, como para ¿Cómo? guiarnos? Ah, vos querés saber una pregunta de examen. Bueno, Claro, más o menos cómo podría ser. estoy abriendo 5 minutos más esperando que se conecten. Estoy abriendo de la mesa de marzo de este año, por ejemplo. Tiene que medio verde esta máquina. Verde. Estoy buscando el examen de julio. De marzo, perdón. Parece que no lo abre. Está muy verde. Ahí está. Mira, te leo un problemita. Califique, son 5, ¿no? En el examen, te leo uno. El primero, por ejemplo. Califique de verdadera o falsa la siguiente proposición. Justifique claramente su respuesta. Un cuerpo colgado de una cuerda se aparta de la posición de equilibrio y se deja en libertad. Al pasar por la parte más baja de su trayectoria, su aceleración es cero, pues allí la componente tangencial del peso es nula y el módulo de la fuerza que ejerce la cuerda es igual al módulo del peso. ¿Lo entiendes? Lo leo de nuevo. Un cuerpo colgado de una cuerda se aparta de la posición de equilibrio, es como un péndulo, ¿sí? Bueno, ya veo, no sé si me están viendo, creo que sí. Tienen un hilo, una cuerda y un cuerpo abajo. Inicialmente está vertical el hilo, se lo aparta de la posición de equilibrio y se deja en libertad. Dice, al pasar por la parte más baja de la trayectoria, su aceleración es cero, pues allí la componente tangencial del peso es nula y el módulo de la fuerza que ejerce la cuerda es igual al módulo del peso. Y ahí nosotros tenemos que justificar por qué sería verdadero o por qué sería falso. Claro, obviamente. El diagrama de cuerpo libre de la situación. Exacto. Bueno, ahora les hago una pregunta. ¿La aceleración ahí en el punto más bajo es cero? La aceleración tangencial sería, ¿verdad? ¿O no? Yo les pregunto, supongo que ¿No les es? pregunto. No sería cero, ¿verdad? Se compensaría con la aceleración de la gravedad, se compensaría con la de la fuerza de tensión. O no sé. Recuerden, hace una porción de circunferencia. Cuando pasa por la parte más baja, en un sentido, ¿tiene velocidad? Sí. Sí. Recuerden que esa velocidad v es tangente a la trayectoria. En todo momento, va y vuelve. En todo momento la velocidad es tangente a la trayectoria. Ahora bien, si hay una velocidad v tangente a la trayectoria, en el punto más bajo tienen la tensión para arriba de la cuerda, la tensión de la cuerda para arriba, el peso P para abajo, pero tienen una velocidad, entonces tienen una aceleración centrípeta distinta de cero. Y si hay una aceleración centrípeta, tensión menos peso igual a masa por aceleración centrípeta. La tensión no es igual al peso.
Es pensar. Ya lo entendí, profe. Va Muchas otro. Va otro. Dice, un ascensor, y bueno, y ya empezamos la clase, ¿no? Es un repaso en realidad. Un ascensor sube disminuyendo su rapidez a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Una persona que pesa 980 newton va en el ascensor. ¿Cuánto vale la fuerza de interacción entre el piso del ascensor y los pies del pasajero, es decir, la normal? Haga un diagrama de cuerpo libre de la persona, destaque claramente el sistema de referencia y el sistema de coordenadas empleado y explique claramente su respuesta. ¿Cuánto pesaba la persona, dijo, profe? ¿Mm? ¿Cuánto dijo que pesaba la persona? 980 newton. Bueno, el peso es lo de menos. ¿Sí? Como está subiendo, disminuyendo su rapidez, o sea, está desacelerado, tienen normal menos peso igual a menos m por a, o m por menos a, porque la aceleración es negativa. Y de esa sacamos normal. Es la fuerza de contacto con el suelo. Ya está. Obviamente hacen el diagramita de cuerpo libre. Otro, el punto 5. Cuando un cuerpo rígido, o sea, entra cuerpo rígido, se mueve con movimiento de rotación respecto a un eje fijo, ¿bajo qué condiciones el impulso angular del cuerpo es paralelo a su velocidad angular? En este caso, ¿cuál es la relación entre L y con omega? ¿Cuándo es L igual a I por omega? En un cuerpo rígido. Bueno, empecemos. Y ahí vamos a contestar en algún momento eso. Ya lo hemos contestado, pero empecemos. Hagamos un repaso para que estén en condiciones. No va a haber problemas concretos de cuerpo rígido porque no han visto, pero obviamente eso es teórico, esa pregunta. Recuerden que un cuerpo rígido es un sistema de partículas que tiene la característica que la distancia entre cualquier par de partículas permanece constante, permanece invariante, bajo la acción de fuerzas exteriores o externas o momentos exteriores o externos. Es un sistema de partículas. Nada, ¿sí? Si ustedes han estudiado para el parcial y estudian más para el final sistema de partículas, para ver que el cuerpo rígido sale solo, por así decir. El movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido es un movimiento rototraslatorio, es decir, una traslación del centro de masa de ese sistema de partículas más una rotación alrededor de un eje que en general pasa por el centro de masa. Ese eje se llama eje de rotación. Aquí pueden ver un libro puesto sobre una mesa. Si la fuerza o su recta de acción pasa por el centro de masa, el cuerpo tendrá tan solo traslación pura. Si esa fuerza que se aplica no pasa por el centro de masa, esa fuerza produce un momento de rotación. Es decir, además de la traslación, el cuerpo rota alrededor de un eje, gira alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. ¿Está bien? Esa es básicamente un cuerpo rígido y el movimiento general del cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es cualquier cuerpo sólido, es decir, es un cuerpo que tiene una distribución continua de masa. Bien, entonces,
un cuerpo rígido tiene 6 grados de libertad para moverse, 3 de traslación y 3 de rotación. 3 de traslación, ¿por qué? Porque la velocidad de traslación en general tiene 3 componentes, X y Z, lo mismo que la velocidad angular de rotación. Una partícula tiene solamente 3 grados de libertad de traslación, porque una partícula, recuerden que es una masa puntual, un punto material, y un punto no rota, no gira, solamente puede trasladarse. Era el modelo de cuerpo que hacíamos al comienzo del cuatrimestre. Bien, para estudiar la traslación, la traslación de un sistema de partículas y también de un cuerpo rígido, ese movimiento de traslación, solamente nos interesaban, para estudiar la aceleración del centro de masa, las fuerzas externas. La aceleración del centro de masa, cuando hablábamos de un sistema de partículas, habíamos encontrado que era la suma de fuerzas externas al sistema sobre la masa total del sistema. Las fuerzas internas no, ¿cómo les podría decir? No afectaban a la aceleración del centro de masa, ¿no? Se cancelaban mutuamente las fuerzas internas que se ejercían cada par de partículas entre sí. De tal manera que la segunda ley de Newton, fuerza neta igual a m por a, es válida para la traslación de un sistema de partículas. Y un cuerpo rígido es un sistema de partículas. En el caso particular, que la fuerza neta, suma de todas las fuerzas externas al sistema, sea constante, la aceleración del centro de masa será constante y obviamente serán válidas las ecuaciones que vimos para un movimiento con aceleración constante. Por ejemplo, la de posición en función del tiempo. Recuerden que lo dijimos en algún momento en la teoría, en las últimas clases, cuando hablábamos de la partícula, en las primeras unidades de Física 1, nos estábamos refiriendo en rigor, al centro de masa de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque recuerden en qué consistía el modelo de partícula. Suponer que se trataba de una masa puntual y todas las fuerzas que eran externas al cuerpo, a la masa puntual, estaban actuando en ese punto donde estaba la masa puntual. Exactamente lo mismo pasa con el centro de masa y la aceleración del centro de masa. Todas las fuerzas son externas al sistema de partículas, externas al cuerpo rígido, y están actuando, y se supone que están actuando en un punto donde el centro de masa del sistema de partículas, o en nuestro caso ahora, del cuerpo rígido, del centro de masa del cuerpo rígido. La rotación pura es un poco más complicada, pero para eso, para llegar a encontrar la ecuación que gobernaba el movimiento de rotación, tomábamos un cuerpo rígido cualquiera, una forma cualquiera, esa forma irregular que está ahí, tomábamos una porción o una masita, y sobre esa masita estaba actuando una fuerza exterior, que por simplicidad suponíamos que estaba en el plano de la trayectoria. Este eje, alrededor del eje Z, pasa el eje de rotación, o sea, rota alrededor de un eje que pasa por, o coincidente con el eje Z, del eje de coordenadas. Entonces, en una rotación pura, todas y cada una de las partículas que constituyen el cuerpo rígido, o todas y cada una de las porciones que constituyen el cuerpo rígido, tienen un movimiento de rotación, una trayectoria circunferencial de un determinado radio, cuyo centro coincide con el eje de rotación. Entonces, para estudiar el movimiento de rotación, suponíamos que sobre una dada porción del cuerpo actuaba una fuerza externa, Fi,
esa fuerza externa, Fi, la podía descomponer en una fuerza radial o centrípeta y una fuerza tangencial. Ya habíamos visto, cuando estudiábamos partículas, que la fuerza radial o la fuerza centrípeta no producía momento de rotación respecto al centro de la trayectoria. En cambio, la componente tangencial de la fuerza sí lo hacía. Bueno, analizando el momento de rotación para una dada partícula o una porcioncita, llegábamos a eso, que el momento de rotación de la componente tangencial de la fuerza era la masa de la partícula por el radio de la partícula por la aceleración angular. ¿Sí? Volviendo, respecto al centro de la trayectoria, que es intersección de ese plano horizontal con el eje de rotación, si ustedes ven bien y recuerdan cómo se calculaba el momento de rotación R vectorial F, R es ese vector, el vector posición respecto al eje, por F me daba un vector momento de rotación que perpendicular al plano que contiene a la fuerza tangencial y al radio, y sentido regla de la mano derecha. Entonces, el momento de rotación que producía esta fuercita tangencial tenía la dirección del eje Z, en particular sentido Z positivo. Al girar en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, la velocidad angular y la aceleración angular también tienen la dirección del eje Z y sentido Z positivo. Entonces, el vector M y el vector eta común para todas las partículas son colineales. Sumábamos para todas las partículas y llegábamos a que el momento neto total resultante, debido a fuerzas externas, era el denominado momento de inercia del cuerpo rígido por la aceleración angular. Esa ecuación era equivalente para la rotación a lo que fuerza neta igual a m por a es a la traslación. ¿Sí? Si hay una fuerza neta distinta de cero, obviamente, habrá una aceleración de centro de masa. Si hay un momento debido a fuerzas internas distinto de cero, habrá una aceleración angular. ¿Está claro? Hay una analogía formal entre estas dos ecuaciones. Si la aceleración del centro de masa es cero, la fuerza neta es cero. Si la aceleración angular es cero, el momento neto es cero. La masa m del cuerpo rígido del sistema de partículas es a la traslación lo que el momento de inercia es a la rotación. Esto es, por definición, momento de inercia. La suma de cada una de las masitas que constituyen el cuerpo rígido por su correspondiente radio al cuadrado. ¿Sí? Habíamos visto que, si bien para un cuerpo rígido la masa es una sola característica de ese cuerpo rígido, de ese sistema de partículas, el momento de inercia no es constante para ese cuerpo rígido. Dependía del eje de rotación, respecto a cuál eje o por dónde pasa el eje alrededor del cual está girando, está rotando el cuerpo. Aquí vimos dos ejemplos, en ambos casos, perfecto. En ambos casos, un cuerpo rígido sencillo formado por 4 masitas unidas por una varilla rígida de masa despreciable, es decir, la varilla no se deforma, no se estira, nada,
este cuerpo rígido tiene una masa 4m, este otro cuerpo rígido tiene una masa 4m, pero el momento de inercia es diferente porque respecto al eje alrededor del cual se puede hacer girar el eje, la distribución de masa es diferente. Entonces, el momento de inercia es diferente. Sin calcularlo, les dije momentos de inercia de diferentes cuerpos que pueden rotar fácilmente. En el caso de un anillo o aro de masa m y radio r, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa es la masa por el radio al cuadrado, la masa total del cuerpo rígido, obviamente, por el radio al cuadrado. Las unidades, kilogramos, metro cuadrado del momento de inercia. De otros cuerpos que también que usualmente pueden rotar fácilmente, de un disco, de un cilindro, el momento de inercia es un medio mr cuadrado, la masa por el radio al cuadrado. Este cilindro es macizo, no es hueco. Hay otro momento de inercia para otro cilindro hueco. En el caso de una esfera, el momento de inercia, 2/5 mr cuadrado, la masa por el radio al cuadrado. En el caso de una varilla, 1/12 ml cuadrado. Todos los momentos de inercia que están en tablas, en los libros de física, están tabulados, son momentos de inercia respecto a ejes que pasan por el centro de masa. ¿Sí? Observen en todos y cada uno de estos casos el eje de rotación por el centro de masa. En este caso particular no hay masa en el centro de masa. En este caso es un eje longitudinal de distribución uniforme respecto al centro de masa que pasa por el centro de masa. En el caso del disco también, en el caso de la esfera también, en el caso de la varilla del... ¿Cómo? Disculpe, ¿la esfera también sería maciza en ese caso? Maciza. Bien. No hueca, maciza. Porque si no, tendría otro momento de inercia para un cilindro macizo y para una esfera maciza. O sea, tiene masa en todo el interior, no es hueca, no es un casquete esférico. Pero independientemente, si fuese la esfera hueca o maciza, lo mismo que el cilindro, el centro de masa estaría en el centro geométrico. Nada más que en este caso de esfera maciza, en el centro de masa hay masa. Si fuese hueco, en el centro de masa no hay masa, como en el caso del anillo o del aro. En el centro de masa, que es coincidente con el centro geométrico, no hay masa. ¿Cómo hacemos para calcular momentos de inercia que no pasen por el centro de masa, pero que sean paralelos a ejes que pasan por el centro de masa? Usamos el teorema de Steiner, que lo enunciamos sin demostraciones. La demostración está en cualquier libro, o sea que no interesa mucho. El momento de inercia respecto a un eje paralelo a uno que pasa por el centro de masa es el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa, más la masa del cuerpo rígido por la distancia entre los dos ejes paralelos. La aplicación, como les dije, es un problemita que está puesto ahí. El teorema trabajo-energía para la rotación pura. Nuevamente tomamos un cuerpo rígido, rotación pura, el eje fijo en el espacio. O sea, no está representado, pero el eje es coincidente con el eje Z, el eje de rotación. Entonces, gira alrededor de un eje fijo en el espacio que coincide con el eje Z. Está rotando, imaginen que está rotando en sentido contrario al del movimiento de las agujas del reloj. Nuevamente, para hacer la demostración, tomamos una porción MI del cuerpo rígido
una partecita del cuerpo rígido, sobre la cual actúa una fuerza externa Fi. Externa al sistema, externa al cuerpo rígido, que le hace otro cuerpo, obviamente. Esa fuerza Fi, por simplicidad de cálculos, nuevamente está contenida en un plano horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Al girar el cuerpo rígido, al rotar el cuerpo rígido, suponemos que está rotando alrededor del eje Z y el eje Z es vertical, esta masita MI está girando en una trayectoria circunferencial y esa fuerza FI, trayectoria circunferencial horizontal, esa fuerza FI es horizontal, por simplicidad. Que quede claro lo siguiente, en la traslación de un cuerpo rígido, todas y cada una de las partes que constituyen el cuerpo rígido, todas las porcioncitas que constituyen el cuerpo rígido, en la traslación tienen el mismo tipo de movimiento. O sea, en un dado instante, vuelvo un poco más arriba al ejemplo inicial. En la traslación, esa porcioncita, en un dado instante tendrá una dada velocidad igual a la del centro de masa. Esta otra porcioncita, en un dado instante, tendrá una velocidad de traslación igual a la del centro de masa. ¿Por qué son iguales? Porque es un cuerpo rígido. Todas se están moviendo juntas. ¿Sí? Esa es la particularidad de este sistema de partículas. Entonces, analizando el movimiento del centro de masa, o sea, viendo qué velocidad tiene en un dado instante, todas y cada una de las partes tendrán la misma velocidad, igual a la del centro de masa, en lo que hace traslación. ¿Está bien? Obviamente, si el centro de masa está acelerado, todas y cada una de las porcioncitas que constituyen el cuerpo rígido, todas las masitas que constituyen el cuerpo rígido, tendrán la misma aceleración. ¿Por qué? Porque es un cuerpo rígido. O sea, es un cuerpo que se mueve en bloque, todo como un conjunto. Ahora bien, en la rotación, en la rotación pura, todas y cada una de las partecitas tienen la misma velocidad angular. ¿Por qué? Porque es un cuerpo rígido. O sea, no es como un sistema de partículas en general, que una partícula iba para arriba, otra para la derecha, otra para abajo, otra para la izquierda, etcétera, etcétera. Se movían cada una con su dirección. En un cuerpo rígido, como su nombre lo indica, es un cuerpo que no se deforma, entonces se traslada como bloque, gira como todo un bloque, entonces todas las partículas tienen la misma velocidad en lo que hace traslación y la misma velocidad en lo que hace rotación, la misma velocidad angular. Bueno, volviendo al teorema trabajo-energía, vuelvo. Hacemos exactamente el mismo razonamiento. La componente tangencial de la fuerza produce momento de rotación respecto al eje de rotación. La componente radial o centrípeta no. Calculando el momento para esa porcioncita, módulo de R por módulo de F, igual a MI por RI, la fuerza tangencial es la masa por la aceleración tangencial, y bueno, jugando un poco matemáticamente, llegamos a que para la rotación, que ya lo habíamos hecho para una partícula, nada más que ahora sumamos para todas las partículas que constituyen un cuerpo rígido, hacemos una sumatoria, en rigor es una sumatoria de infinitos términos, entonces tenemos que el trabajo neto, producido por el momento de rotación, no la fuerza, que sería momento por desplazamiento angular, es igual al cambio de una nueva magnitud, energía cinética de rotación. Observen
que hay una analogía formal con la de la traslación. En vez de fuerza, va momento. En vez de desplazamiento delta de x, va delta phi, desplazamiento angular. F delta x era en la traslación. Un medio de mv cuadrado. Ahora va un medio de i omega cuadrado. O sea, hay una analogía. En vez de m va i. En vez de b va omega. ¿Está bien? Es decir, para que haya un cambio de energía cinética de rotación, tiene que haber un trabajo del momento de rotación. Sigo. Pasa que no hay más. Este apunte está incompleto. Disculpen, vamos a hacer un cambio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bueno, es decir, como les digo, ¿qué pasó? Denme un minutito. Es que demoren a ver esta máquina, pero denme un minutito. Como les digo, este es un repaso de lo que venimos viendo. Las demostraciones no me interesan tanto. Me interesa el concepto. Ahí está. Profe, ¿en los finales no se toman demostraciones o puede...? No. Ah, bien. ¿Vos has visto que no hemos tomado demostraciones? En las preguntas no hay demostraciones de teoría. Ya después les voy a dar otros ejemplos. Bien, gracias. Ahí está. ¿Están viendo? Sí se ve. Bien. El impulso angular de un cuerpo rígido con eje fijo. ¿Sí? Se puede demostrar también a partir del impulso angular de una porcioncita cualquiera, el L de esa particulita o de esa porcioncita, de esa masita MI del cuerpo rígido, que sería el vector posición RI por producto vectorial, la cantidad de movimiento, etcétera, etcétera. Calculamos el L de esa partícula, sumamos para todas las partículas y llegamos acá. ¿Se acuerdan que había una pregunta había una pregunta de examen? el L es igual a I por omega. El L resultante tiene la dirección del eje Z y coincide la relación entre L y omega, I por omega. ¿Cuándo era válido esto? ¿Sí? Cuando hay una distribución, bueno, ya va. El L era I por omega. Encontramos que es I por omega. Y la relación entre M y L es esa. Si el LZ, el L que tiene dirección del eje Z, el L del sistema, del cuerpo rígido, es constante, el momento de rotación neto total resultante debido a fuerzas exteriores es cero. Si L es constante, M es cero. ¿De acuerdo? Es una cuestión matemática. La derivada de una constante es cero.
Si LZ es constante, es 0. O si MZ es constante, digo MZ porque tiene la dirección del eje Z. Y demostramos, que está más arriba, vuelve a aparecer, que la relación entre I y omega era esa. Creo que ya lo he cerrado al examen. Profe, entonces si el L es constante en todas las direcciones, no solo en la Z, ¿no hay movimiento de rotación? ¿O estoy ¿Cómo? confundida? Si el L es No. constante en todas las direcciones, en el X, Y, Z, no hay El rotación. momento neto es 0. Y por ende no hay rotación, ¿verdad? ¿O Podría puede? estar moviéndose con velocidad angular constante. Ah, Mira, ya. a ver, vamos a la traslación. Que la fuerza neta sea 0 significa que la aceleración es 0. ¿Está bien? Y que la aceleración sea 0 puede ser debido o puede dar lugar a que la velocidad sea 0 o la velocidad sea constante. ¿Está bien? Recuerden, por ejemplo, un bloque, cuando veamos como masa puntual, se mueve con velocidad constante. ¿Cuánto vale la fuerza neta? 0. Un bloque está en reposo. ¿Cuánto vale la fuerza neta? 0. Vamos ahora. En lo que hace rotación, vamos ahora. Si un bloque, un cuerpo rígido, perdón, está en reposo, no rota, ¿cuánto vale el momento de rotación? 0. ¿Sí? Si un bloque, un cuerpo rígido, se mueve con velocidad angular constante, ¿cuánto vale el momento de rotación? 0. Recuerden que dijimos esto. La equivalente a la segunda ley de Newton para la traslación. Esta es para la rotación. Si el momento de rotación es 0, significa que la aceleración angular es 0. Y eso podría ser velocidad angular 0, no rota, o velocidad angular constante. Omega igual a constante. Mírenlo acá. ¿Sí? Si el momento es 0, L es constante. Puede ser una constante que valga 0 o una constante que valga 10. Si L es constante, significa que omega es constante y es el momento de inercia del cuerpo rígido. Y entonces, ¿cuándo se cumple esto? Cuando hay distribución simétrica alrededor o respecto al eje de rotación. Cuando el L es constante y vale esta forma, cuando toma esta forma, cuando hay distribución simétrica respecto al eje de rotación. Sí, vamos más arriba. Este cuerpo, ay Dios, ¿dónde está? Este cuerpo, para este cuerpo, que puede rotar respecto a este eje, hay distribución, hay simetría en la distribución de masa respecto al eje de rotación, se cumplirá L igual a I por omega. Para este también, para este también, para este también. ¿Por qué? Porque ahí, del lado izquierdo hay una masa y del lado derecho hay una masa exactamente equivalente, o una porcioncita del lado izquierdo y una porcioncita del lado derecho.
y del lado de atrás y del lado de adelante, si lo vemos en tridimensional. ¿Está bien? Entonces, había un enunciado cuando se cumple esta expresión, cuando haya distribución o simetría axial de la masa, de la distribución de masa respecto al eje de rotación o eje de giro. ¿Está bien? Ahí contesto algo que un enunciado de examen. Esta ecuación es válida cuando el cuerpo tiene simetría axial, axial viene de eje respecto al eje de giro. Y en ese caso, efectivamente L y omega son colineales. L es un vector, omega un vector y momento de inercia un escalar. ¿Sí? Sin embargo, se puede demostrar, es complicado, pero se puede demostrar que para cualquier cuerpo rígido hay 3 ejes para los cuales se cumple L igual a I por omega. Para esos ejes se llaman ejes principales de inercia y los momentos de inercia correspondientes a momentos principales de inercia. Imaginen un cuerpo cualquiera, este celular, por ejemplo. Cuerpo rígido. Es una plancha rectangular. Puede girar respecto a un eje longitudinal que pase por el centro de masa. El centro de masa es el centro geométrico. Imaginen un eje horizontal. Puede girar así. ¿Lo ven? Se cumple para ese eje L igual a I por omega. Puede girar respecto a un eje perpendicular al anterior, un eje vertical. ¿Sí? Hay distribución de masa, hay una distribución simétrica de masa respecto al eje de rotación, entonces puede girar así. El eje horizontal, el eje vertical perpendicular, y otro eje horizontal así. Puede girar así, respecto a un eje que pase por el centro de masa. Entonces, hay 3 ejes mutuamente perpendiculares para los cuales es cierto L igual a I por omega. Y se puede demostrar que para cualquier otro cuerpo rígido que tenga otra distribución de masa que sea irregular, se pueden buscar y encontrar esos 3 ejes principales de rotación y los correspondientes momentos de inercia. Cuando no hay distribución respecto al eje de rotación, se produce lo que se llama desequilibrio dinámico. Es decir, esto deja de ser válido. L y omega dejan de ser colineales. Ya lo vimos, lo veamos de nuevo. Imaginen un mini cuerpo rígido, mini en el sentido que es simple, 2 masitas iguales, M y M, unidas por una varilla de masa despreciable, esta que está así, en diagonal, y ese cuerpo rígido, esa varilla rígida, pero de masa despreciable frente a las bolitas que hay en cada extremo de la varilla, ese sistema, la partícula de arriba está girando en una trayectoria circunferencial horizontal de radio, un dado radio. Y la masita de abajo en el mismo radio, con un movimiento circunferencial, también horizontal, de igual radio que la de arriba. Creo que es claro que al ser las masas iguales, el centro de masa es equidistante a ambas masas. El centro de masa está en el punto O. Entonces, ¿cómo está girando eso? A ver, imaginen. Ese dibujo que está ahí es una foto
una instantánea de cómo está girando. La masita de arriba está entrando, el vector velocidad está entrando en el plano de la pantalla, en el plano del papel. Y la masa de abajo está saliendo. O sea, el vector velocidad está entrando en la de arriba y está saliendo en la de abajo. A ver si lo ven. Está haciendo esto el sistema. Esta de arriba está haciendo una trayectoria circunferencial y la de abajo también. En el momento en que la de arriba entra en el plano, la de abajo sale. Está haciendo esto. No sé si lo pueden visualizar al movimiento. ¿Lo visualizan? Sí, profe. Bien. Esa es la idea con el movimiento. Entonces, respecto al centro de masa, si calculo el L, R vectorial P, para la bueno, esa partícula de arriba, esa masita M de arriba, está girando en una trayectoria circunferencial en sentido contrario a las agujas del reloj. Como les digo, está entrando en ese instante en el plano del papel, el plano de la pantalla. Si ustedes analizan, el omega es vertical hacia arriba. ¿Sí? O sea, está girando en sentido contrario a las agujas del reloj porque está entrando. Omega lo debería dibujar vertical hacia arriba. Para esta partícula, como está solidaria con la otra, también tiene la misma velocidad angular. Y si ustedes la hacen, esta está saliendo, pero está girando en sentido antihorario también, entonces el omega es perpendicular al plano de la trayectoria. El plano de la trayectoria es horizontal, sería vertical. Ahí está dibujado omega. Para las dos. El mismo omega, porque están unidas. Es un cuerpo rígido, tiene el mismo omega. Las partículas que constituyen. En cambio, si dibujan el L, o representan el L de cada una, R vectorial P, respecto al centro de masa, R sería este vectorcito, el vector posición que va desde O a la M de arriba, vectorial P. Recuerden que el vector P, masa por velocidad, está entrando en el plano del papel. Si ustedes hacen regla de la mano derecha, R, vector posición, hacia P, es un vector perpendicular al plano. R y P están en... R tiene esa dirección y P está entrando, entonces el L de esa partícula tiene esta dirección. Y el L de la otra partícula, si analizan, también tiene esta dirección. Es decir, observen, L y omega no son colineales. L perpendicular a la varilla y omega vertical. Entonces, esto, L igual a I por omega, no se cumple. ¿Por qué? Porque no hay una distribución homogénea de masa respecto al eje de rotación. El eje de rotación es este eje vertical. L y omega no son colineales. Para que L y omega sean colineales, yo debería colocar, si aquí hay una masita M diametralmente opuesta, otra masita M, y diametralmente opuesta a la de abajo, otra masita M. Entonces, otra varilla, soldada a la primera, así en cruz, y para ese sistema sí se va a cumplir L igual a I por omega. Bueno, el caso general de un cuerpo en roto traslatorio, la traslación se plantea usando la segunda ley de Newton, de la dinámica de la traslación, fuerza neta, todas son fuerzas externas, recuerden, al cuerpo rígido, y la rotación se estudia, se analiza a partir de la segunda ley de Newton de la dinámica de la rotación.
suma de momentos, momento neto, es esta que está acá, más abreviada, pero es m igual a e por eta, pero recuerden que m es el momento neto, suma de todos los momentos externos. Cuando digo externo, me refiero a fuerza externa. Se combinan las dos y se analiza un movimiento rototraslatorio. ¿Sí? ¿Qué pasa con el L del sistema de un cuerpo que realiza un movimiento rototraslatorio? Esto se vio, se demostró o se vio, que no se demostró porque era laborioso matemáticamente, pero no es nada complicado, en un pizarrón se lo podría haber hecho. El L del sistema, para un sistema de partículas, era el L asociado al centro de masa, el L externo, más el L interno. Algo habrán visto en los parciales. ¿Sí? El L externo es el del sistema como un todo, suponiendo que toda la masa está concentrada en el centro de masa y se mueve con una velocidad bcm, entonces el L, el impulso angular del centro de masa, es el vector posición del centro de masa, producto vectorial de la masa total del cuerpo rígido, por la velocidad del centro de masa. En lo que hace a traslación, como les decía, todas y cada una de las partículas tienen la misma velocidad en un dado instante y la misma aceleración en ese instante, igual a la del centro de masa. Este es el L interno, el segundo sumando, que es el L respecto al centro de masa. R sub I' es el vector posición de una masita, de una porcioncita del cuerpo rígido respecto al centro de masa, y la velocidad BI' es la velocidad de esa partícula respecto al centro de masa. O sea, el L respecto al centro de masa. ¿O qué ve el centro de masa? Bueno, si nos paramos en el centro de masa, nos movemos a la misma velocidad del centro de masa, es decir, estamos subidos encima del centro de masa, vemos que el cuerpo rígido tiene una rotación pura. ¿De acuerdo? Y vimos que el L de un cuerpo rígido, cuando tendría rotación pura, pero además había una distribución homogénea de masa, era I por omega. Bueno, ahí está demostrado, pero no le hace... Entonces, el L del sistema, del cuerpo rígido, es eso. El L del centro de masa más el L respecto al centro de masa. Si nos paramos, como les digo, en el centro de masa, vemos una rotación pura. Y si el cuerpo tiene, obviamente, cuando vale I por omega, tiene una distribución uniforme de masa respecto al centro de masa, como el caso de esta varilla, por ejemplo, el L vale I por omega, donde I sub 0 o I sub es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Porque tiene el movimiento más general es una traslación más una rotación alrededor del centro de masa. Y ya, obviamente, el eje no es fijo. En el caso de un cuerpo rígido, este se le llama orbital al primero, al externo se le llama orbital, y al interno se le llama spin. Spin viene de giro, de rotación. Obviamente, el L será constante cuando el momento neto sea cero. ¿Qué pasa con la energía cinética de un sistema de partículas? Vimos y la demostramos que la energía cinética de un sistema de partículas es la energía cinética del centro de masa o asociada al centro de masa
un medio de la masa total del cuerpo rígido o del sistema de partículas por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la energía cinética respecto al centro de masa. ¿Sí? P sub I' es la velocidad de una porcioncita, de una masita MI, respecto al centro de masa. Nuevamente, aquí está demostrado, si nos paramos en el centro de masa, hay una rotación pura. Estamos ahí paraditos, nos movemos juntos con la varilla. Hay una rotación pura. Entonces la energía cinética respecto al centro de masa, o qué movimiento ve, rotación pura. ¿Qué energía cinética? La energía cinética de rotación, como vimos más arriba. Entonces, este segundo término es la energía cinética de rotación. Ahí está demostrado, bueno, pero es lo que me interesa. La energía cinética de un cuerpo rígido en movimiento rototraslatorio es energía cinética de traslación más de rotación. Si el cuerpo rígido tuviese traslación pura, obviamente no hay rotación, tendría solamente ese sumando. Si el cuerpo rígido tuviese rotación pura, la energía cinética sería energía cinética de rotación. Y como tiene rototraslatorio, tengo de las dos. ¿De acuerdo? Lo mismo que el L. Si el cuerpo se traslada exclusivamente, ¿cómo se llama el L, la cantidad de movimiento angular, el impulso angular, sería solito. Si solamente tiene rotación pura, como vimos, sería I por omega. Como tiene rototraslatorio, la suma de los dos. Y ahora bien, y para terminar, y si quieren les muestro algún uno o dos, un cuerpo que tiene un movimiento rototraslatorio, ¿sí? En lo que hace traslación, ya lo vimos también, todas y cada una de las porciones del cuerpo, imaginen un cilindro, un disco, una esfera, que rota y se traslada. El movimiento resultante es la combinación de los dos, la suma de los dos movimientos, de la rotación y traslación simultáneas. Entonces, en lo que hace a traslación es este dibujo de la izquierda. El centro de masa, cuando hay una distribución homogénea de masa, coincide con el centro geométrico, está ahí, tiene una cierta velocidad. Como es un cuerpo rígido, todas y cada una de las porciones del cuerpo rígido tienen la misma velocidad de traslación igual a la del centro de masa. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Son puntos que están, o porcioncitas, que están de masa, masitas, que están situadas en el borde, en la periferia del cuerpo rígido. Entonces, todas y cada una de esas masitas, cuando roten, que lo vemos después, tienen el mismo radio de trayectoria. ¿De acuerdo? Bien, esa es la traslación. La rotación, ¿sí? En la rotación, todas y cada una de las partículas describen trayectorias circunferenciales del radio R, todas las del borde. Entonces, si nos paramos en el centro de masa, en el punto O, vemos una rotación pura. Entonces, esta
particulita de masa M3, la 3, tendría una velocidad tangencial. Esta tendría una velocidad tangencial. La de abajo, una velocidad tangencial. La 2, una velocidad tangencial. El mismo omega para todas las partículas. Como acá es el mismo v para todas las partículas. En la traslación todas tienen en un dado instante la misma velocidad, igual a la del centro de masa. En un dado instante todas tienen el mismo omega. De tal suerte que la velocidad v de cada una de esas porciones, será la suma de las dos velocidades en lo que hace al movimiento rototraslatorio. Por ejemplo, si ustedes suman para el punto 2 la velocidad hacia la derecha más la velocidad hacia arriba, les da esa velocidad que forma un ángulo de 45 grados. Por ejemplo, para el punto 3, si suman la traslación más la de rotación, les da esa velocidad. Por ejemplo, para el punto 4, si suman la velocidad de traslación más la de rotación, les da esa que forma un ángulo de menos 45 grados. Y si suman, y aquí viene, la de traslación con la de rotación les da 0. Una cosa importante, ahí están viendo que el módulo, la velocidad de traslación del centro de masa es igual a la velocidad tangencial. Por eso acá tengo raíz del ángulo 45 grados y acá es menos 45 grados. Y arriba tengo BCM más velocidad tangencial, 2 BCM. Eso significa, es una condición de rodadura. ¿Qué significa eso? Cuando el cuerpo rueda sin deslizar, es decir, no patina, lo que voy a escribir ya no es válido. Cuando rueda sin deslizar en el movimiento rototraslatorio, para las partículas del borde, se cumple el módulo para las partículas del borde, que están en contacto con el suelo, que en módulo la velocidad tangencial es igual a la del centro de masa. Para las partículas del borde, las que están en contacto con el suelo. Es decir, como ustedes saben, la velocidad tangencial es omega por radio, donde el radio es el radio del cuerpo y es igual al centro de masa. Por eso en módulo las dos son igual. En el punto de abajo, en el punto 1, por ejemplo, en el punto 1 tengo la velocidad de traslación del centro de masa que en módulo es igual a la velocidad tangencial. De tal manera que la suma vectorial de las dos velocidades es 0. Ese punto está instantáneamente en reposo. Obviamente, imaginen, va girando el cuerpo, va cambiando el punto que está en reposo con el suelo, respecto al suelo. ¿Está bien? ¿Preguntas? No, De mi profe. parte no, profe. Bueno, esa es básicamente la unidad 6. Insisto, vean primero, a ver, visita 1. Vean primero la unidad 5 del sistema de partículas, porque, por ejemplo, top chart, que estaban viendo en el examen. Miren.
A ver. Mire, por ejemplo, una pregunta. Si el cuerpo rígido, ¿no? Si la fuerza califica de verdadera o falsa la siguiente proposición, justifique claramente su respuesta. Si la fuerza resultante sobre un cuerpo rígido es nula, entonces su impulso angular interno siempre se mantiene constante. Pregunta de examen. ¿Puede repetir, disculpe? ¿Verdadero o falso? Si la fuerza resultante sobre un cuerpo rígido es nula, es cero, entonces su impulso angular interno siempre se mantiene constante. El impulso angular interno, o spin. ¿Qué opinan? ¿Verdadero, profe? No sé, ¿por qué? El momento sería cero y por ende el impulso sería constante. L. Estoy escribiendo. No, porque cuando habla de fuerza resultante se refiere a la fuerza tangente. Acabamos de ver esto. ¿Lo ven? Sí. Bien, acabamos de ver eso. Dice siempre. Y dice así sería básicamente la pregunta. Si suma de fuerzas es cero, entonces I por omega es constante. Pero el interno. Siempre, ¿no? Que la fuerza externa sea cero, significa que el momento externo, obviamente, es cero. Sí. ¿Estás seguro? Significaría que es constante. ¿Qué? ¿No significa que es constante? ¿Puedo repetir? No sé si escuché bien. No Le necesito, hago una de verdad, preguntita. porque cuando hablo de la... Miren, les leo de nuevo. Ustedes tienen que decir verdadero o falso. O sea, esa parte no. Si la fuerza resultante sobre un cuerpo rígido es nula, entonces su impulso angular interno siempre es constante. Siempre es constante. Y está remarcado, subrayado siempre. ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque omega es constante. Y la masa y el radio también, obviamente. Pregunto, ¿que la fuerza neta sea cero significa que también que el momento neto es cero? No, por eso la fuerza neta no estaría relacionada a lo que sería la traslación en sí, ¿o no? Necesariamente. Analice. Eso me confunde un poco. Acabamos de ver Si yo tengo una fuerza resultante igual a cero, entonces tengo una fuerza tangencial igual a cero. un cuerpo rígido. Y A ver si me ven. Este es el L de un cuerpo rígido. El L del centro de masa más el L
respecto al centro de masa. Este L interno y este L externo. ¿Están todos de acuerdo con eso? Prendan el micrófono, no me molesta, pero no pongan a ladrar al perro como yo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, me dice, el enunciado dice básicamente, si suma de todas las fuerzas externas, obviamente, es 0. Entonces, el L interno se mantiene constante. El L interno, suponiendo, obviamente, una distribución uniforme de masa respecto al eje de rotación, y por omega es constante. ¿Es cierto? ¿Siempre se cumple esto? La respuesta es no, falso. Miren ustedes, una varilla sobre una mesa lisa, sin roce. Aplico dos fuerzas iguales, de igual intensidad, igual módulo. ¿Sí? Es decir, una F1 y una F2. ¿Cuánto vale la fuerza neta? 0. 0. ¿El momento neto vale 0? No necesariamente. No necesariamente. Hay una... ¿Es sí o no? Respecto al centro de masa, obviamente, ¿no? No. Está en... No. ¿Mm? ¿Cómo? No. Dicen con miedo. Estoy escribiendo. Profe, tendrían que ser esas fuerzas que aparecen ahí, ir aumentando de módulo conforme va girando para que tenga distinta velocidad angular y el momento no sea 0 porque no va a ser. Miren, chicos. No se ahoguen en un vaso con agua. Esta fuerza F1 respecto al centro de masa produce un momento de rotación. ¿Cuánto vale? Por definición, el momento de una fuerza es R por F. Entonces sería, respecto al centro de masa, para esta fuerza, módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo que forma. Este momento que produce, evidentemente el ángulo que forman es 90 grados. Ese momento que produce esta fuerza F1 sale del papel, de mi papel, o entra al papel. ¿Sale? Sale del papel. Esta fuerza respecto al centro de masa produce momento R vectorial F, módulo de R, que yo le llamo R1, R2, son distintos los vectores, distintos los vectores, pero igual módulo. Módulo de R2, R, le llamo R, por módulo de F2, son iguales el módulo, las fuerzas, por el seno de ángulo. El ángulo es 90 grados. Este momento de esta fuerza, ¿entra o sale del papel? Sale. Sale, o sea, se suman los dos momentos. Los M1 más M2 son saliendo del papel. ¿Estamos bien? El momento neto es distinto de 0. Que la fuerza neta sea 0 no significa que el momento neto va a ser 0. Al ser el momento neto diferente de 0, significa que hay una aceleración angular. Y si hay una aceleración angular, la velocidad angular aumenta, en el caso que esté acelerado angularmente. Entonces, si la suma de fuerza es igual a 0, el L interno es constante, no siempre.
Es cierto, podría darse el caso que las dos fuerzas estén una acá y la otra acá. Ahí no hay momento. Pero dice siempre. Siempre que la suma de fuerzas exteriores sea cero, el L interno va a ser constante. No. Repito. Vean este ejemplo. En este ejemplo tienen una varilla, por ejemplo, sobre una superficie lisa. Esta varilla, si yo aplico dos fuerzas iguales en módulo, pero una en este extremo y otra en este extremo, la fuerza neta es cero, es cierto. No se va a trasladar, es cierto, pero va a rotar. Va a tener un movimiento de rotación. ¿Por qué? Porque hay un momento neto, que es la suma de los dos momentos. Porque no se cancelan los momentos. Los dos momentos son perpendiculares al plano del papel. Recuerden, de la definición de momento de rotación, M es un vector perpendicular al plano que contiene a R y a F. Entonces, el momento neto, esta fuerza externa, suma de los momentos externos, debido a fuerzas externas. Entonces, hay un momento neto distinto de cero, habrá una aceleración, ¿dónde está? Un angular, y por lo tanto, si hay una aceleración angular, omega no será constante. L variará. O sea, análisis, chicos. Eso es lo que quiero que lleguen a eso. Análisis. O sea, entenderla, la teoría. ¿Me entienden? No, no es que... ¿Le podemos sacar una foto al No, ejemplo ese? no, porque es examen. Piensen. Profe, disculpe. ¿Cómo Sí. es para sacar la dirección de L? ¿No va no se hace girar la mano de R a F? ¿Sí? ¿Y por qué dice que sale? Porque si yo hago eso es como que entra. A ver, acá. Bueno, acá está al revés. En este ejemplo, R y F están en un plano horizontal. ¿Sí? El M, el momento de rotación, o en el plano del papel, digamos, el momento de rotación es perpendicular al plano que contiene, el vector M es perpendicular al plano que contiene a R y F. R y F están en el plano del papel. Ahora, el momento de rotación sale del papel o entra del papel. Sale. Entra. R hacia F. Entra en el papel. Entra. O sea, es un vector perpendicular al plano que entra. Si ustedes aplican la fuerza así, la otra fuerza así, de igual intensidad que la de arriba, en la de abajo, entra o sale. Son de igual intensidad las dos fuerzas, ¿no? Este R es igual en módulo a este R, porque es respecto al centro de masa que está en el centro geométrico. Este momento, ¿entra o sale? Entra. Entra. Entra, papel. O sea, sumás algebraicamente los dos momentos porque tienen el mismo sentido, perpendiculares al plano, pero son
La suma no es 0, porque no son sentidos contrarios los momentos. Profe, es como que se pondría el origen del vector f en el extremo de R y ahí se haría la regla de la mano, ¿verdad? Sí, lo que hace es suponer a ver, este es R y este es F. Está actuando ahí F. O sea, la varilla la hace ancha por una cuestión de visibilidad. Pero el vector R sería el vector que va desde el centro de masa al punto de aplicación de la fuerza. Y la fuerza está actuando así. Entonces, R hacia F. R es la dirección de R, o el sentido de R, es hacia afuera. ¿Sí? Entonces, F, R, a ver, R, la palma de la mano, hacia F es un vector que entra perpendicular al plano del papel, al plano de la pantalla, lo que quieran, perpendicular al plano. Es decir, en resumen, porque ya tengo otra reunión dentro de un ratito con la gente de ciclo básico. Resumiendo, va al sistema de partículas, va a cuerpo rígido, que es un sistema de partículas, y no, obviamente no van demostraciones, pero tienen que entenderlo al concepto. O sea, no se les pide que demuestren nada, sino que lo entiendan al concepto. Y así son los exámenes de física. No tiene sentido que me hagan cuál esto vale o cómo se demuestra el L de un sistema de partículas. No, no, no. ¿Está claro? Profe, disculpe, ¿cuándo sería más o menos la fecha de los finales? El 7 hay un examen. El 29 hay otro examen. Y después, 29 jueves y los 2 jueves siguientes, 29 de julio, ¿no? Y los 2 jueves siguientes. Y suerte. Y como les digo, si necesitan, hay alumnos que me han hecho consultas por mail, no las contestaré de inmediato, me demoraré un día, mediodía. Si tienen dudas, consultas, me las hacen por mail. No, ya está, Alejandro, ya está. La modalidad del final es presencial y escrita. 5 preguntas, no preguntas, es decir, 5 proposiciones, donde ustedes dicen verdadero o falso. ¿Por qué verdadero? Porque falso. Obviamente, si dicen verdadero y se quedan ahí, eso no tiene ningún valor, por más que sea verdadero. Porque... ¿Va a práctica, profe? ¿Cómo? ¿Va a práctica en el No, final? no, se han rendido. Se han rendido. Ya está. La práctica ya está. Bueno, éxitos, no solamente en física, sino en todas las materias. Y en alguna mesa nos vamos a conocer, si se presentan ahora. Ok, profe, gracias. Bueno, profe, muchas Chao, gracias. chicos, Nos suerte, vemos. cuídense. Gracias, profe, nos Cuídense. vemos. Gracias, Chao, profe. Sí, profe, muchas gracias. No, por Muchas nada. gracias. De nada. Chao, profe. Chao, chicos, que anden bien. Profe, para el recuperatorio va a ser de la misma manera, ¿no? Igual, similar.
¿sí? Va a haber turnos, es decir, unos apellidos rinden a las 8, otros a las 9, otros a las 10, y así, 40 minutos, la misma modalidad que para el parcial. Ah, bueno, profe. Gracias. No, por nada. Chao, profe, gracias. Chao, chicos, chao, chicos. Nos vemos, cuídense.